Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro del profeta Daniel. Primera parte. El libro de Daniel fue escrito por un cautivo judío, Daniel, que vivió en Babilonia desde el 605 hasta al menos 536 a.C. Este libro fue escrito probablemente hacia el final de este periodo de tiempo. El libro mismo presenta a Daniel como el autor. El importantísimo testimonio del Señor Jesucristo es que este libro fue escrito por el profeta Daniel. La historia de Daniel se encuentra en su contemporáneo Ezequiel, que se refiere a él varias veces. Este libro afirma provenir de la era de Babilonia y de Medo-Persia. O bien, estas declaraciones son verdaderas o todo el libro es fraudulento. Por cuanto Daniel vivió y ejerció su ministerio en la ciudad de Babilonia, se debe suponer que su audiencia principal eran los judíos del cautiverio. Pero el contenido del libro indica que todo Israel necesitaba conocer y comprender su profecía. Este libro habría alentado a Israel al revelar que Dios no había terminado sus tratos con ellos como nación. Dios tenía un orden de acontecimientos para el futuro e Israel tenía un puesto significativo en este programa. Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia llegaron a Jerusalén por primera vez en el año 605 a.C. Daniel, que tenía unos 15 años entonces, fue llevado con un grupo selecto de cautivos a Babilonia. Vivió allí todo el resto de su vida, quizá hasta el 530 a.C. Durante los primeros 20 años de su cautividad, Judá existió como nación. Luego Jerusalén fue destruida en el 586 a.C., lo que suscitaba la pregunta tocante al futuro de Israel, a la que responde en este libro. El tema de Daniel es los tiempos de los gentiles. Este término se refiere al periodo de tiempo desde el 605 a.C. hasta la segunda venida de Jesucristo, que es el tiempo en que la nación de Israel está bajo el dominio de las naciones gentiles. Daniel da el bosquejo básico de ese tiempo, un periodo que sigue hasta nuestros tiempos presentes. Daniel da a los estudiosos de la Biblia un marco profético importante para comprender la profecía bíblica. Pero su libro también es significativo porque da una gran cantidad de información acerca del mismo Daniel, hombre que dio honra a Dios y que fue a su vez muy amado por Dios. La calidad de la vida de Daniel en su devoción al Señor, lealtad a las Escrituras y enérgico servicio a Dios muestra una elevada norma de excelencia espiritual. La primera sección principal del libro es un breve relato de la vida personal de Daniel. Explica cómo un joven muchacho judío termina en la pagana Babilonia y en la corte real de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. Esta sección muestra que Daniel, que tenía unos 15 años cuando fue llevado a Babilonia desde Judá, era un joven inteligente, bien parecido y sereno, pero también revela su fiel devoción al Señor y su profundo compromiso con la palabra de Dios, lo cual distinguía a Daniel de sus compañeros. Dios honró a Daniel por su fidelidad, dándole una capacidad especial de interpretar sueños, diciendo que fuera elevado a una posición de poder e importancia del imperio babilónico. La predicción de Isaías 39:5 al 7 se cumple aquí.
Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Y aquí vienen días en que sea llevado a Babilonia todo lo que haya en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La segunda sección principal del libro se centra en los asuntos proféticos clave vinculados con las naciones gentiles, así como en varias menciones históricas importantes. El capítulo 12 es la clave del libro. Es el registro de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor una noche. En este sueño, en el que aparece una inmensa estatua de metal, Dios bosquejó los tiempos de los gentiles. Daniel fue capaz de contarle al rey su sueño, así como también la interpretación del mismo. El sueño revelaba que 4 naciones, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, accederían a la escena de la historia del mundo antes que Dios estableciese su magno reino. En el capítulo, los primeros 3 reinos se discuten muy brevemente, estando el énfasis en la interpretación del sueño en el 4º reino. El 4º, Roma, presentó 2 fases. La segunda fase, que será el reino del anticristo, tendrá lugar durante los últimos días de la historia humana y terminará cuando el Hijo del Hombre, Cristo, venga y establezca su reino. Este bosquejo básico de los tiempos de los gentiles, presentado en el capítulo 2, se detalla más adelante en los otros capítulos proféticos del libro de Daniel. Los capítulos del 3 al 6 registran varias historias sobre Daniel y 3 de sus amigos. Estos 4 exiliados de Judá mantuvieron su fidelidad a Dios y al hacerlo le honraron en gran manera. En el capítulo 3, los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron participar en la adoración del ídolo de Nabucodonosor, y por ello tuvieron que enfrentarse a la ejecución en el horno de fuego. Esta historia muestra lo que puede suceder cuando la verdad de Dios no es alterada. Revela que Dios se glorifica ante los hombres y que Él es libre de obrar en beneficio de su pueblo. Esta es una visión general del libro del profeta Daniel, primera parte.